Nos encontramos con el licenciado Blas Minaya, director del Departamento de Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Licenciado Blas Minaya, ¿cómo se siente? Muy bien, contento de que haya venido por aquí. Bien. Licenciado, ¿cuáles son de manera específica las funciones de este departamento que usted dirige? Correcto, el Departamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros de la República Dominicana tiene que ver básicamente con garantizar los derechos de los usuarios, de los consumidores de los productos que ofrece el sistema financiero. Garantizamos que en los contratos no haya cláusulas abusivas que perjudiquen a los consumidores, porque se entiende que la banca, en principio, es mucho más fuerte y por eso interviene la Superintendencia de Bancos para garantizar el equilibrio y procurar que todos los contratos que va a utilizar la banca, entiéndase las entidades de intermediación financieras en sentido general, piensa un banco, una financiera, una asociación, que esos contratos no contengan cláusulas inequitativas que perjudiquen los derechos, que limiten las facultades de los usuarios o que le traspasen responsabilidad, excluyendo de algunas, de algunas ventajas que, tiene, que tienen los usuarios. ¿Y cómo logran ustedes eso si los bancos acostumbran a preparar contratos de adhesión en los que el usuario de los servicios bancarios simplemente los firma o los deja? Precisamente, los contratos que utiliza la banca son especies de formulario, son contratos de adhesión, entendiéndose como tales aquellos en los cuales no interviene el usuario para discutir las cláusulas que debe contener el mismo, sino que son impuestas por las entidades, por el co-contratante. Entonces, la superintendencia de bancos interviene antes de que se elabore el contrato, antes de que se utilice, porque nosotros debemos verificar que esos contratos estén acorde con las reglamentaciones, específicamente con el Reglamento de Protección al Usuario, con la Ley 183-02. Están sometidos los contratos a un régimen de aprobación previa por parte de la Superintendencia de Bancos. Contrato que tiene cláusula abusiva, contrato que no puede ser utilizado. Una cláusula abusiva, por ejemplo, son las famosas letras pequeñas que figuraban en los contratos que ya usted no la va a encontrar. Una cláusula abusiva, por ejemplo, y que ya ha sido eliminada de los contratos, es aquella que establecía un determinado monto por concepto de indemnización en caso de que hubiese una violación. Una cláusula abusiva era la imposición de un domicilio, por ejemplo. Si usted vivía en Dajabón, en Montecristi o en Jimaní, en el contrato que usted firmaba con una entidad, a veces le ponían a elegir domicilio en el Tribunal de Santo Domingo y eso perjudicaba sus derechos. Ese tipo de cláusulas ya no existen. ¿Y a partir de cuándo desaparece la cláusula abusiva relativa a esa letra tan pequeñita, que ni siquiera con una vista 20-20 se puede leer? Sí, fíjate, a partir del día 19 del mes de enero del año 2006 es cuando se aprueba el Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros y que es dictado por la Junta Monetaria. Y precisamente a partir de ese momento se crea de manera formal mucho más amplia el Departamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros, que anteriormente era una división, no tenía las características que tiene ahora, ni la estructura, ni la formalidad, ni los procedimientos, ni las funciones que le dio ese reglamento y que le da la ley. Entonces, podríamos decir que a partir de 19 de enero del 2006. Y con relación a los usuarios de las tarjetas de crédito, Sí. que se producen quejas constantes, con mucha frecuencia, en el sentido de que hay usuarios que van a retirar dinero, el cajero dice que le dispensó la suma que pretendía retirar sin dispensarle esa suma, y qué puede hacer ese usuario para recuperar su dinero posteriormente. Correcto, tanto con las tarjetas de crédito como con las tarjetas de débito, básicamente, se dan ese tipo de dificultades en la banca, los cajeros automáticos. Usted se presenta, intenta retirar determinada cantidad de dinero,
se registra como dispensado y sin embargo no se dispensa. El usuario en esos casos no está desprotegido. Procede que todo usuario que se sienta perjudicado con una acción como esa por el banco, lo primero que debe hacer es acudir a la entidad que le emitió la tarjeta, a la entidad con la cual ha contratado. Y sobre esa base debe inmediatamente hacer una reclamación por escrito. Escribe, reclama, manifiesta, describe lo relativo al momento en que sucedió, la circunstancia en que le sucedió eso, el cajero específico que le sucedió, y el banco está obligado a recibir esa queja, a darle un número de reclamación y entonces asume la obligación de contestarle por escrito al usuario en un plazo de 30 días. No más de 30 días. No más de 30 días. Si el banco no resuelve a cabalidad la reclamación del usuario, entonces el usuario puede acudir en segundo grado a la superintendencia de bancos y a través de este departamento nosotros procedemos a designarle un inspector que haga una investigación, que procure documentaciones, que se traslade al banco, que se traslade al cajero si es necesario, que verifique si hay cámara, que chequee el journal, que investigue todo cuanto tiene que ver con la transacción, que busque incluso el contrato de apertura de la cuenta que da origen a la tarjeta de débito o de crédito y que haga toda la investigación, que busque la relación de movimientos y determine si hubo o no un fraude. Entonces el inspector procede a realizar un informe técnico que también lo revisan nuestros abogados y finalmente se lo entregamos al usuario con la respuesta correspondiente. Es bueno decir que en más de un 75% de los casos que han venido aquí, que han entrado al sistema, han salido favorables al usuario. Más del 75% de los casos. De los casos han sido favorables, porque la banca responde, cumple y acata la decisión de la superintendencia de bancos. Porque resulta, amigo Gonzalo, que en República Dominicana, a diferencia de otros países del área, e incluso de Europa, el propio Estados Unidos, las decisiones que toma la autoridad, que toma la Administración Monetaria y Financiera, específicamente el Departamento de Protección, obligan a la entidad a actuar conforme a la decisión de nosotros. Okay. Y cuando un cliente de un banco cae en estado de mora, y el banco comienza a llamarle con frecuencia para que honre su compromiso. Hay casos en los que le llaman incluso, le podrían llamar en horario delicado, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, en la noche. ¿Qué hace la superintendencia de bancos en ese caso? Sí, lo primero es que si hay una persona, un usuario que está en mora, que está en estado de cesación de pago, que está incumpliendo con su obligación, debe tratar de ponerse al día con la banca, porque hay que cumplir. O sea, si un usuario hace un consumo, si asume un compromiso, entonces debe cumplir con la banca. Pero en aquellos casos en los cuales se hacen cobros compulsivos, yo entiendo que usted se refiere a los denominados turbocobros, ya eso lo regula Indotel. Sin embargo, cuando se trata de entidades de intermediación financiera, o esas llamadas se producen por oficinas de abogados en cobro de productos que son entidades financieras, basta con que el usuario perjudicado nos llame, se ponga en contacto con nosotros de manera directa, procedemos a investigar en la entidad donde se generó el crédito cedido a esa oficina que llama a deshora, a destiempo, fuera de horario, en violación a la normativa de Indotel, procedemos a hacer la investigación y les requerimos que se sometan a la ley. Por suerte, la banca siempre acoge nuestras sugerencias y se procura garantizar que se les respeten los derechos a los usuarios.
Y cuando, en virtud de ese mismo proceso de cobro compulsivo, los datos del usuario son introducidos en un sistema que le llaman Cicla o Data Crédito, Sí, ¿tienen alguna competencia ustedes? sí, 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 de manera absoluta. Este departamento, específicamente la Superintendencia de Bancos como institución, es quien regula los denominados Buró de Información Crediticia, los BIC, como les llama la ley, y este organismo supervisor procura que las informaciones que están contenidas en esos buros de crédito sean exactas, sean actualizadas y que no exista en esos buros de crédito alguna información errónea que perjudique el crédito o la capacidad crediticia, en definitiva, del usuario. Basta con que el usuario nos demuestre a nosotros que tiene una carta de saldo, que cumplió su obligación, que no tiene compromiso con la entidad, para nosotros proceder a requerirle a los buros de información crediticia que actualicen esas informaciones. Bien, gracias doctor. Ha sido un reporte especial para rocainformativa.com con el doctor Blas Minaya Nolasco, director del Departamento de Protección a Usuarios de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Se notó una